They call me Help, they call me Stacy, they call me Her, they call me Jane. That's not my name, that's not my name, that's not my name, that's not my. Todos ellos tienen algo en común. Compraron sus paquetes de viaje o boletos aéreos en una agencia virtual. Y ahora nadie les responde. No somos virtuales, somos reales. Come check this. 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 Muy buenas noches, Shakira Palacios. Bienvenida a nuestro programa Los Influencers. Es un placer para mí tenerte nuevamente como cada mes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la denegación de la residencia humanitaria. Es uno de los temas que preocupa a mucha gente y más a nuestra comunidad venezolana que está viviendo esta dificultad para poderse quedar en Madrid o residenciarse. Sabemos que será muy fácil resolver este problema, pero queremos que tú nos expliques paso a paso qué significa la denegación de la residencia humanitaria y cómo podemos resolverla. Bienvenida a nuestro programa. Hola, buenas noches, Alexander. Bueno, gracias de nuevo, como siempre. Con respecto a la residencia humanitaria, ahí han circulado algunos rumores, algunas informaciones que me gustaría aclarar por acá. La residencia humanitaria, ¿verdad? Se la estaban dando o se la están dando a los venezolanos que provienen de Venezuela, le deniegan el asilo, la solicitud de protección internacional y se le aprueba. No siempre, pero en la mayoría de los casos eso, había que venir de Venezuela y tal. Eso empezó desde el 2019. A todos los que tenían, y vino con retroactivo a todos los que tenían denegada la protección internacional, tenían la humanitaria concedida. ¿Qué pasa? La humanitaria es una residencia de carácter excepcional, es del mismo tipo, o sea, por decirlo de alguna manera, de la misma familia de los arraigos. ¿Qué se puede hacer después que tienes la residencia? Puedes o renovar automáticamente, como hace la mayoría, ¿verdad? Que y solo haces un cambio de tarjeta porque hay una renovación de oficio que se hace y solo vas y cambias la tarjeta, o haces una modificación a una cuenta ajena que puede ser inicial o cuenta propia y te la dan luego ya por 2 años. Y ya bueno, ya después de ahí cumplir ciertos requisitos para renovar y tal. Lo que se está diciendo es que no van a conceder la humanitaria por X o Y razones de Maduro o lo que sea. La humanitaria, ¿verdad? Se empezó a dar en el 2019 por la crisis que había en Venezuela, pero no es como cree la mayoría, que es porque no había comida, porque no es por eso. Surge a raíz de que hacen unas elecciones paralelas para elegir la constituyente. Al elegir la constituyente, eso es inconstitucional porque estás eligiendo un organismo paralelo a la Asamblea Nacional, por el cual Guaidó
era presidente en funciones y no Maduro. Entonces, eso reconocido por muchos países, no reconocidos por otros y tal. Esa es la premisa de la humanitaria. No tanto que no hay comida, que no sé qué, no. Entonces, Por una crisis política más que todo. exactamente, es más político que de otro aspecto. De hecho, cuando a mí me preguntan en las asesorías que cómo deben hacer el escrito y tal, es una de las primeras cosas que le digo. A España no le importa si tu sueldo no te alcanza. Eso no estás violando los derechos humanos por eso, porque aquí el sueldo no alcanza tampoco, si lo ponemos a ver. Claro. Entonces, eso no es motivo para solicitar una residencia humanitaria. Entonces, ¿qué sí es un motivo? Que no hay buena medicina, que no hay acceso a eso. Eso sí. Pero volviendo al punto, el tema es más político que humanitario como tal. Entonces, hay una inconstitucionalidad en Venezuela, que todavía la hay, ¿verdad? Y sí, es verdad que es muy probable que se termine no otorgando la residencia humanitaria. ¿Pero por qué? Porque cuando hayan de nuevo elecciones en Venezuela, elecciones presidenciales en Venezuela, que lo más probable es que sea el año que viene, ya van a haber elecciones democráticas, sean democráticas o no, sean con Trump o no, pero van a haber elecciones democráticas en Venezuela y eso va a hacer que ya el escenario que estaba no esté. Claro. Lo que le tiene un ataque de histeria a la mitad al 90% de los que tienen la humanitaria en este momento, que no puedan renovar o que se las quiten. La residencia no la van a quitar, ¿verdad? Simplemente lo que va a pasar es que para renovar van a tener que hacer otras cosas, o sea, van a tener que modificar qué es lo que debieron haber hecho desde el principio. Claro, ahora, cuando las personas llegan, vamos a hablar de nuestra comunidad venezolana, cuando los venezolanos llegan a España, y hablemos específicamente de España, hacen ese trámite para solicitar la residencia humanitaria. Ese proceso de la primera tarjeta, ¿qué duración tiene para las personas que están llegando en este momento y están tramitándola? ¿Qué duración tiene la primera tarjeta? Bueno, en este momento hay en casi todas las provincias dos procesos. Uno es la intención de solicitar, ahí no te dan NIE, pero tienes ¿cómo se llama? Tienes como la garantía de que no te pueden expulsar. Okay. No te pueden expulsar y tal, pero no te dan número de NIE y eso no empieza a computar los 6 meses para que empieces con el permiso de trabajo. Eso por un lado. Ya después, depende de la comunidad, generalmente por acá en Madrid, se tarda más o menos en promedio entre 2 y 4 meses en tener la segunda entrevista. En esa segunda entrevista sí te van a dar el resguardo, que ya empiezan a contar los 9 meses. Este resguardo es en el primer mes, o sea, la administración tiene para comunicarte al primer mes que la solicitud no fue admitida a trámite y se acaba. Eso no pasa, o sea, nunca he visto una, pues en todo este tiempo nunca he visto una. Luego pasan a los 6 meses, que ya a los 6 meses automáticamente tienes el permiso de trabajo, ¿verdad? Y luego la hoja blanca en sí se vence a los 9 meses. Cuando a los 9 meses vas a renovar, ¿verdad? O a que te den tu tarjeta roja. Muchas veces te consigues con la resolución, algunos les dan tarjeta roja y tal. Ahora mismo están denegando bastante rápido, porque sí, e incluso aprobando rápido. O sea, hay resoluciones de 3 meses con la hoja blanca y bueno, hay otras solicitudes en que no es tan rápido, sino que le dan la roja y tal. Eso depende también del expediente. Claro, evidentemente. Si vamos a hacer una solicitud, ¿verdad? Por lo menos vamos a trabajarnos un poco la solicitud.
O sea, no es solamente, no, bueno, yo vengo de Venezuela porque sí, y ya, no. O sea, hay que sustentar. Cuando tú dices trabajar un poco más esa solicitud, ¿a qué te refieres? ¿A explicar mejor Hay que las causas y los explicar, motivos? exacto, hay que explicar mejor las causas y los motivos, porque bueno, yo he visto, la verdad, relatos en que dicen, no, bueno, yo me vine a España porque en Venezuela no me alcanzaba el sueldo. Ya. ¿Ya? Entonces, claro, o sea, o sea, todo lo que nosotros hacemos por la legalidad en otro país es una inversión que hacemos. Entonces, como una inversión es algo importante, debemos trabajar en ello. Es Claro. muy probable, como te digo, que sí es verdad que no la sigan otorgando, pero por lo que te dije. Ok. Otra cosa importante es que lo que se venía hablando del tercer país. La gente decía, no, a mí sí me lo aprobaron, no, que no sé qué. Cuando pisas un tercer país, nada más estar allí más de 72 horas, ¿verdad? Ya te dice que tú podías pedir el asilo en ese país. Entonces, no tiene nada que ver, que eso me lo pregunta mucha gente, que si tienes residencia o no, que si renuncias a la residencia para que te puedan dar lo humanitario, eso no tiene nada que ver. Con tu estar más de 72 horas en ese país, ya tú podías haber pedido el asilo allí y ya no eres elegible para pedirlo acá. Entonces, da igual la situación migratoria que tengas en ese país. Vale, eso también. Y bueno, están denegando, a los de los terceros países, los deniegan sí o sí. Eso ya, y ya ni siquiera en las resoluciones ni te lo explican mucho. Ahora, Podías pedir pero sí he visto casos de que vienen de terceros países y están aprobados. ¿A qué se debe eso, Shakira? Es que hasta el 2020, después de la cuarentena, es que Ok, empezaron a denegar los que venían de terceros países. ok. Antes de eso, todo el que venía de Venezuela, o sea, o era venezolano, mejor dicho, le concedían la humanitaria. Pero ya después se vino, y eso Sí, es algo que está, antes en era- en me, la convención. me dice que antes era más generalizado que al venezolano viniese de un primer país como el nuestro o un tercer país, ya por ser venezolano entraba en el rango de la solicitud del asilo humanitario. Ahora, Ahora no. este proceso que venimos haciendo los venezolanos y que obviamente el programa nos va a destapar un poco esas inquietudes y esas dudas de la denegación. Cuando ya tenemos una denegación firme y ya consultada y verificada, la gente evidentemente, y tengo muchos amigos que se lo han denegado y están asustados. Primer caso, un chico que vino de Córdoba, que allá se regularizó por la residencia humanitaria, llega aquí a Madrid y se lo consigue denegado. ¿Qué puede hacer esta persona en este caso? Bueno, depende de varias cosas. Son dos provincias diferentes. Depende del tiempo que tenga, ¿verdad? Sabemos que después de los 2 años, si tienen más de por lo menos 6 meses cotizados con 30 horas, ¿verdad? Pueden pedir un arraigo laboral. ¿Qué pasa con el arraigo laboral? Que si yo no voy a poder seguir trabajando, Okay. porque si yo hago un arraigo laboral, eso también habían comunidades que no les prestaban mucha atención a esto de que estuvieran dados de alta o que tuvieran el recurso, pero bueno, la norma dice que debes estar irregular. Pero bueno, antes de la reforma de la ley, del reglamento de extranjería, habían oficinas que no le importaban. Pero ahora, en general, las oficinas están denegando cuando tienes recurso presentado y estás dado de alta. Hay personas que no tienen recurso presentado porque, bueno, me denegaron, me hice el loco, no dije nada, pero sigo dado de alta. Al extranjería ver que tú estás dado de alta, dice, o sea, extranjería no se pone a ver si tú tienes el recurso presentado en ese momento. Lo que dice es, bueno, tú tienes una denegación comunicada y notificada
por el Ministerio del Interior en fecha X, ¿verdad? Y se supone que tú presentaste un recurso porque si no, no pudieras estar trabajando. Okay. Porque, ¿qué pasa? Si sigues trabajando es porque tienes permiso de trabajo, pero en realidad esa persona no tiene permiso de trabajo. Entonces, todas las cotizaciones, que eso también es importante, todas las cotizaciones que se generen después de la notificación de la resolución, ¿verdad? De la denegatoria, son nulas a efectos de meter el arraigo laboral. Entonces, te pueden faltar 2 días y no lo tienes, no te lo van a conceder el arraigo laboral. Para poder hacer el arraigo laboral no debes tener el recurso presentado porque no debes estar dado de alta y la mayoría de las personas hacen el recurso es para seguir dados de alta en sus trabajos y para mantener el trabajo. Porque el recurso de reposición suspende esta denegación y nos permite seguir trabajando, que no seamos expulsables y que, bueno, se mantenga la vida igual como antes de la denegación, porque lo que hace es poner en un suspenso. Entonces, eso lo entiende extranjería. Este recurso que me estás hablando, que es el recurso del proceso después que se la deniega, que puede ser un arraigo, ¿no? Un proceso de arraigo. Tiene que cumplir las características muy parecidas a lo que estábamos acostumbrados antes, cuando el venezolano llegaba al arraigo de los 3 años y que no tenía que tener ningún tipo de contrato ni registro, solamente 3 años de residencia por el padrón comprobable. ¿Es más o menos algo parecido? Es más o menos así, solo que el arraigo social en este momento sí permite, por eso es que te digo que depende del tiempo que tenga la persona al momento de denegarle. Si tienes los 2 años, pero vives en una comunidad, porque eso también es importante, no vives en Madrid ni en Barcelona, ni en Valencia, que un arraigo se tarda 10 meses, ¿verdad? Sino que vives ponte, en Guadalajara, que se tarda 1 mes, mes y medio, tú puedes decir, bueno, yo voy a renunciar a mi trabajo, no voy a estar dado de alta en la seguridad social y voy a meter mi arraigo laboral, porque te puedes permitir esperar 1 mes, mes y medio, pero esperar, lo que te digo, esperar 10 meses en Madrid, Barcelona y Valencia es muy complicado. Entonces, si no calificas para el laboral, ¿verdad? O no puedes darte el lujo de renunciar a tu trabajo, yo les recomiendo esperar al social. Esperando al social, ¿qué pasa? Puedes, con el recurso, tú puedes presentar un arraigo social, porque el arraigo social permite, aunque estés o sea, lo que pasa es que, claro, como antes la solicitud de protección internacional tardaban tanto, que a veces hasta 3 años y medio y 4, el arraigo social sí te permite, en este momento, meter una solicitud, aunque tengas el recurso. Y con el mismo contrato con el que estás trabajando. Entonces, a veces eso, poner un poquito en la balanza y ver, bueno, ¿qué me conviene más o no? Entonces, eso es una manera. Y los recursos en contestarse se tardan la vida. Claro, yo digo ahora, Shakira, lo que nos ponemos las vendas en los ojos y evidentemente renunciamos o se renuncia a un trabajo para poder entrar en este proceso, aunque el trabajo quede en negro, porque me imagino que la mayoría quedarán de esta manera, esperando Sí, a que... hay quienes le aceptan, hay quienes no, pero sí es probable. Sí hay muchas posibilidades, porque lo sabemos, pero aunque no lo debemos decir, ya aunque lo dije, existen muchos casos de esto, que mantienen su trabajo de forma en negro hasta que estos ciudadanos venezolanos puedan regularizarse. A todas estas, ¿de qué nos vale el recurso como tal una vez sea denegado? ¿Cuánto tardaría? ¿Cuál es el proceso? ¿A dónde se tiene que acudir para tramitar este recurso? Mira, el primer recurso, porque hay 2, hay uno de reposición y el contencioso. El recurso de reposición es un recurso contra el propio ministerio, es vía administrativa, se presenta vía telemática, eso se hace un escrito y tal, y tarda muchísimo.
en que sea después, cuando tú recibas la notificación de que ese recurso no fue admitido, ¿verdad? Tú puedes presentar el contencioso. El contencioso ya es ante la Audiencia Nacional, con abogado, procurador, es un juicio. Entonces también se tarda muchísimo, es mucho más costoso, obviamente, pero yo siempre digo, hay que agotar primero lo que se tiene que agotar. O sea, hay que ir paso a paso. Hay mucha gente que va al contencioso de una vez. Bien. Pero si tengo una vía, que es el de reposición, que me está regalando un tiempo, ¿verdad? Claro. Porque al final los recursos, o sea, es eso. Es ganar tiempo para llegar a pedir un arraigo, que generalmente debería ser el social, por lo que te digo, por lo que no hay que estar dado de alta y esas cotizaciones no te sirvieron de nada mientras estabas en recurso, cosa que me parece bastante injusta también, porque si estás regular para no tomarte el arraigo, también deberías estar regular para que esas cotizaciones sirvan, ¿sabes? Entonces, pero bueno, Tengo una pregunta. Cuando hablamos de contencioso, hablamos de un juez, ¿no? En este caso. ¿cómo? Eh, Cuando hablamos de que nos rechazan el contencioso, que es a nivel de juez, es lo Sí, que... sí, eh, es en juzgado, es en la Audiencia Nacional. ¿Qué sucede si en un tal caso este juez nos vuelve a denegar este recurso? Que sería el segundo que dices tú, Bueno, ya ahí tendrías el tiempo para meter tus arraigos y tus cosas. dependiendo del tiempo que tenga viviendo en España, ¿no? Sí, pero sí da tiempo, porque bueno, por lo menos 9 meses estuviste con la hoja blanca, Claro. más lo que se tardó el reporte de reposición, más lo que se tarda, ahí te da tiempo perfectamente de llegar a los 3 años. Entonces, ¿tú consideras de que si hay facilidades para la renovación? Simplemente es que la gente se asusta, no sabe cuál es el proceso. ¿Cuál es Sí, tu mejor? eso en cuanto a la humanitaria. O sea, la humanitaria, que ya es cuando te deniegan el asilo, pero te conceden la humanitaria, la residencia como tal, de verdad que hay un pánico generalizado que, o sea, porque yo no digo que no hay que dar la información se tiene que dar porque las personas tienen que saber lo que pueden y lo que no pueden hacer. Lo que hay es que saber cómo dar la información, ¿sabes? Porque no podemos ir así de buenas a primeras a decir, no, la humanitaria se acabó y además de que la humanitaria se acabó, nos están cerrando las puertas a los venezolanos, no sé qué. Yo eso no lo veo de verdad como una buena información, porque lo que hay es que en lugar de generar pánico, zozobra y estrés, es buscar las soluciones. Y si es verdad, o sea, lo que pasa es que yo, pues, bueno, yo porque a toda la gente que me escribe de otros países les digo, mira, no te van a dar la humanitaria. Pero ¿qué pasa? Que la humanitaria es desde el 2019 para acá. Del 2019 para atrás había vida aquí en España, habían inmigrantes. ¿Y qué hacían los inmigrantes? Esperaban los 3 años del arraigo social. Entonces, o se enamoraban de algún español, italiano, lo que sea. Entonces, antes de la humanitaria había vida, había inmigrantes, había todo. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, no está la humanitaria, bueno, tendremos que esperar los 3 años para el arraigo social. Va. Shakira, tengo dos preguntas que veo que las repiten muchísimo en pantalla. La primera es, cuando la resolución se tarda más de un año, ¿qué se debe hacer? Pero, ¿cuál resolución? Así, preguntan nada más. Yo me imagino que la resolución para aprobar la residencia o algo, porque es la pregunta que hacen, ¿no? Cuando Puede ser es que si la resolución se tarda más de un año es porque te renovaron de la hoja de 9 meses y tienes una roja. Ok. Entonces, si tienes una roja, tienes los 9 meses más los 6 meses de la roja. Entonces, ya ahí tienes 1 año y 3 meses. Y además de 1 año y 3 meses, tienes 9 meses no, 1 año y 3 meses no. Ahí me confundí, pero bueno.
Ahí tienes los 3 meses de la blanca de la hoja como tal, Claro. más los 6 meses de la roja, que puedes haber cotizado los 6 meses fácilmente e ir por un laboral. Ok. Siempre Ahora, y cuando todo lo demás, pues. claro. La otra pregunta es, para que una persona pueda saber o enterarse de que si ha sido denegado o no, ¿a dónde tendría que acudir? ¿A la comisaría o a un organismo de extranjería? Mira, para saber si le han denegado la protección internacional, van a donde se hace la renovación. Aquí en Madrid, en Pradillo, por ejemplo, cuando te toca la renovación, vas a Pradillo y ahí te dan la resolución. Hay resoluciones que llegan por carta, hay solicitantes que tienen la carpeta ciudadana y les llega carpeta ciudadana, o sea, eso ya depende mucho Claro. de eso. Pero es eso, pues, o sea, la manera de notificar hay. También salen en el BOE, que en el BOE es un poco más complicado revisar quizá, pero eso, o sea, la notificación va a llegar porque sí. Muy bien. Yo antes de despedirnos, Shakira, me gustaría que nos dijeses tus direcciones, correo electrónico, redes sociales, para que las personas que están viendo el programa y las que vayan a ver luego nuestro programa de reposición puedan contactarte y hacerte todas las preguntas y sugerencias que ameriten. Siempre Vale, tu niño aparece en pantalla. Me sí. divierto. Es que no hay una vez que él no aparezca. Bien, cuéntanos de Ajá, mi teléfono 633-818-339. Mi Instagram, emigrando.netbe, todo pegado. ¿Qué más? Facebook, emigrando.net, creo que ya ni me acuerdo. La página web, www.emigrando.net, y bueno, de ahí para adelante ya consiguen todo lo demás. Claro, no, igual vamos a colocar todas las redes sociales y los perfiles en el programa. Shakira, he visto muchas preguntas, te lo dejo en el aire para ver si nos parece bien. Muchas personas están preguntando sobre el estudio, cuál es el proceso para poder venir a España por becas o por estudio. Me parece un tema que lo he leído varias veces en la pantalla hoy y me parece bastante interesante. ¿Qué opinas tú? Sí, es que yo opino también, o sea, que es que lo he dicho bastantes veces, que es que vienen y solo tienen en la mente pedir la protección internacional. He tenido hasta gente que son hijos de españoles que pudieran pedir un arraigo familiar y pum, van a pedir la protección internacional. Entonces, hay otras vías que sí hay que invertir un poco más, es verdad, pero hay otras vías. Y si yo estoy en un país en donde me está permitiendo ahorrar para venirme, quizás ahorro un poco y puedo pedir eso, una visa por estudio, quizás hasta una no lucrativa. O sea, hay maneras de venir con un poco más de tranquilidad, porque en este momento, para mí, sinceramente, venir pensando en la humanitaria o pedir la protección internacional para que luego me den la humanitaria no es la mejor. ¿Por qué? Claro, Porque las citas se no se tardan consiguen, demasiado. no se consiguen. Es O sea, increíble. se tardan muchísimo. O sea, salen citas, por lo menos aquí en Madrid, una vez al mes. No sé qué cantidad de citas saldrán, pero una sola vez al mes. En 10 minutos ya no quedan citas. Claro, Hay increíble. gente que elimina, pero la mayoría de la gente no va a la cita y no la elimina, sino que la cita se pierde, ¿sabes? Entonces, después de eso, si vas y tienes suerte, te dan el resguardo de una vez, pero lo más seguro es que no. Entonces tienes que esperar por lo menos 2, 3 meses más para que tengas el resguardo. Después de ahí, ir de nuevo y esperar 6 meses más. O sea, al final llegas casi al año para poder tener un permiso de trabajo. Bueno, Entonces, no yo, sé, por supuesto, un año es menos que 3, evidentemente. pero Ahora nos comprometemos para el próximo programa, Shakira, a hablar de otras vías de regularización, de tener el estatus de residencia, tanto estudiantil o laboral. Lo vamos viendo porque me parece un tema interesante no abordar siempre la ayuda humanitaria. Si tienes otros recursos que a lo mejor no sabes y que te favorecen muchísimo más rápido para que te puedan
residenciar en España a través de estudios, el próximo programa estaremos hablando de las diferentes vías de las cuales tú también puedes tramitar y residenciar en España. Shakira, muchísimas gracias por Gracias. este programa. Nos vemos en el próximo y recuerden que nuestro programa está hecho para que ustedes tengan una información clara de todos los temas que nos afectan a la comunidad venezolana y muchísimo más a aquellos venezolanos que están recién llegados, que no tienen una orientación, que no saben qué hacer. Estos programas que nosotros hacemos con Shakira y que hablamos evidentemente de temas de migración, laboral, arraigo, son importantísimos porque aquí ustedes pueden descubrir y aprender cuál es el proceso que tienen que seguir para poderse manejar en una autogestión. Gracias, Shakira. Vale, gracias. Bueno, buenas noches. Ya nos veremos pronto.